Hola, hola y bienvenidos a un capítulo más sobre un podcast de crecimiento exponencial a 5x. El día de hoy, y entrando en la temática sobre el mes, que es acerca del alto rendimiento, vamos a hablar sobre los pilares del crecimiento y el impacto que tienen estos dentro de nuestras rutinas. Como siempre, les habla María Paula Ramírez y nos acompaña Daniel Ruiz. ¿Cómo estás, Dani? Excelente, emocionado de empezar esta temática que me apasiona demasiado. Súper. Bueno, entonces para comenzar, hablemos un poquito sobre cuáles son los pilares del desempeño, ¿verdad? Claro Eh, que sí, ujú. hay tres puntos claros que tenemos: comer, comer bien, obviamente, dormir lo suficiente y hacer ejercicio. Son nuestros tres pilares que tenemos acá. Ok, buenísimo. Comer, comer, rezar y amar, como dijo la película. Entonces, comer, ejercitarse y dormir. Eso está perfecto. Yo creo que estos son tres pilares que se hablan y se mencionan en muchísimos libros, ¿verdad? Pero uno de los más interesantes o de los más recomendados en esta ocasión sería para mí Peak Performance de Brad Stulberg y Steve Magness, ¿sí? Pero entremos un poquito de pronto a hablar sobre estos tres pilares. ¿Por qué crees que esta es la trifecta perfecta? Bueno, yo creo que la base de esto es cómo funciona el cuerpo, pues cómo funcionamos los humanos. Nosotros tenemos que entender que nosotros al fin y al cabo somos energía y la energía para el humano viene de diferentes fuentes. Obviamente, pues parte de la energía viene de lo que comemos, parte viene de cómo se reciclan ciertas cosas en nuestros cuerpos, y ese proceso de reciclaje y ese proceso de limpieza se da en el sueño, y parte de eso viene de cómo activamos ciertas áreas del cuerpo, cómo oxigenamos el cuerpo. El oxígeno es otro de esas fuentes de energía, y la oxigenación ahí se da por el ejercicio. Entonces, dependiendo de cuáles son nuestras metas, el alto rendimiento es cuando tú logras alinear las diferentes fuentes de energía del cuerpo humano para que te dé a ti un rendimiento más allá del que mucha gente está acostumbrada. Entonces, obviamente, la meta de hablar de alto rendimiento es un alto rendimiento sostenible, ¿cierto? Y cuando hablamos de sostenible es alto rendimiento por muchos años, 20, o sea, infinito. Eso es lo que buscamos, no un alto rendimiento, eh, porque hay muchas otras alternativas de alto rendimiento, ¿cierto? Y a Ujú. las alternativas, pues obviamente van por un lado de sustancias que te dan más energía momentáneamente, pero que a la vez te empiezan a desgastar ciertas cosas. Aquí vamos a hablar de alto rendimiento, pero un alto rendimiento sostenible e infinito, que es lo que se busca desde un punto de vista pues saludable. Ok, de acuerdo. Yo pienso que esto va mucho hacia las necesidades biológicas del ser humano, hacia la parte biológica realmente, y en cómo la biología realmente funciona de manera particular para cada persona, ¿cierto? Si bien es cierto que todos tenemos estas tres necesidades de dormir, comer y ejercitarnos, también es cierto que todos tenemos las necesidades desarrolladas de diferentes formas, ¿verdad? Entre ellas, muy importante, Correcto. la alimentación, ¿cierto? Y eso lo podemos ver o lo podemos conectar mucho con los tipos de dietas que seguimos. Todos seguimos dietas diferentes, están, ahorita hay muchas corrientes de la gente que es vegetariana, la gente que es vegana, la gente que es carnívora, lo que en Estados Unidos le llaman los pescatarians o la gente que solo come pescado, ¿cierto? Y cómo la dieta realmente le funciona a cada ser humano como de manera individual, ¿sí? Entonces, ¿por qué piensas que es importante alimentarse de manera adecuada? Perfecto. Antes de entrar en el punto de la alimentación, me gustaría Ujú. incluso hablar del por qué hablar del peak performance, ¿cierto? Y para las Ok, personas que nos escuchan, que digan, bueno, ¿esto en qué me afecta a mí? ¿Esto en qué me beneficia? ¿Qué es el peak performance? ¿Qué es el máximo desempeño? Me gustaría empezar por ahí y simplemente hablar de cuál es la importancia, para que la gente entienda como que, ok, listo, ¿por qué debo yo escuchar esto? Y por qué ya después entrar a los tres pilares, y poder hacerlo desde ese punto de vista del beneficio que hay para todos nuestros oyentes. El tema del peak performance está precisamente en poder, o sea, de qué manera logramos
todas las metas que nos planteamos, ¿cierto? Ujú, Cuando nosotros hablamos de metas, sin lugar a duda, vamos a enfrentarnos a ejercer energía, o sea, vamos a tener que transmitir energía, vamos a tener que ejecutar y sabemos que eso es limitado. ¿Cuántas personas han llegado después de un día difícil a la noche cansados y decir, listo, ya no doy más? Entonces, esto del peak performance, el máximo desempeño, es cómo podemos lograr alcanzar más y como lo dije en el principio, de una manera sostenible. Entonces, ujú, muchas veces nos ponemos en ese cuadrante de que tenemos varias cosas que queremos perseguir. Tenemos algunas metas personales, nuestras metas profesionales, tenemos que dedicarle tiempo a las relaciones, tenemos que dedicar cierto tipo de cosas y en muchas ocasiones el impedimento es la falta de energía que sentimos cuando llega el momento de hacer esto. Entonces, cuando hablemos de esto de máximo rendimiento, lo que queremos hacer es llevar a cada persona a que puedan alcanzar sus metas, puedan ejercer la cantidad de energía que necesitan en su día a día. Para todos va a ser diferente y lo hagan de una manera en la cual puedan perdurar en eso, alcanzar sus metas y digamos que seguir en ese camino de lo que nosotros siempre hablamos como principios nuestros de crear y construir valor extraordinario. Que eso ujú, es, el valor extraordinario es diferente para cada persona, pero a través de esto, o este es el porqué, ¿cierto? Queremos que las personas lleguen a sus metas, ¿cierto? Sin importar las que sean, lleguen a sus metas y lleguen de buena manera. Ahora, ujú. ya con eso, ya que todos entendamos por qué es importante hablar de alto rendimiento, tú me hiciste una pregunta que fue, ¿por qué ahora el tema de alimentarnos bien? ¿Qué pasa con el proceso alimenticio? Pues en realidad ocurren muchas cosas, ¿no? Como hablamos, es uno de los procesos fundamentales en cómo nuestro cuerpo obtiene energía, ¿cierto? Entonces nos alimentamos de una manera muy básica, nos alimentamos es para convertir esa comida en energía, ¿cierto? Y aquí vamos a hablar en un episodio futuro con un experto que nos va a hablar de qué nutrientes, qué proteínas y que todo esto, pero a un nivel alto, por ahora, vamos a entender que todo lo que nosotros comemos tiene un efecto químico dentro del cuerpo para Ujú, transformar y sacar cierto tipo de energía. Ese es en realidad el por qué comemos. Ahora, ¿qué sucede hoy en día? Nosotros hemos pasado de una sociedad, obviamente hemos evolucionado bastante, y no, hemos pasado de un proceso en el cual comemos para sobrevivir, que era digamos, lo que se veíamos hace miles de años, comíamos para sobrevivir. Hoy en día, gracias a la industrialización, gracias a muchos procesos nuevos, tenemos varios excesos de comida en gran parte de la población. No toda, obviamente, todavía hay casos en los cuales se aguanta hambre, pero en una gran cantidad de la población hay excesos de comida. Y los ujú, excesos de comida, obviamente la comida, como siempre, pasa de ser una necesidad a convertirse en una industria y a convertirse en un foco de riqueza. ujú, Y entonces tú ahí empiezas a descubrir que en ese foco de riqueza se conoce, entonces existen tres tipos de como macronutrientes o tres maneras de separar la comida en proteínas, carbohidratos y grasas. Y ujú, resulta que dentro de esa combinación de proteínas, carbohidratos y grasas, hay una combinación que es la combinación de carbohidratos y grasas que es cuando se combina es mala para el cuerpo, pero genera una sensación de satisfacción gigante. Entonces aquí, ahí obviamente vamos a ver temas como muchos de los postres están categorizados acá, digamos que un postre no tiene mucha proteína en general, pero sí cuenta con muchos carbohidratos y grasas. Hay diferentes tipos de carbohidratos y todo eso, como les digo, lo hablamos con un experto, pero a ese nivel tienen que entender que siempre se divide en proteínas, carbohidratos y grasas. En realidad los vegetales es algo interesante. La gente dice, ah, no quiero comer carbohidratos y siempre lo dicen como el pan, el arroz o este tipo de cosas, pero los vegetales son un carbohidrato, solamente que también hay diferentes tipos de carbohidratos. Pero en general los carbohidratos y las grasas las combinan para que genere un sabor y existen unas investigaciones muy interesantes de qué pasa cuando se combinan esos sabores y la sensación que da el estómago, lo que ujú, transmite al cerebro y la gratificación tan grande que siente y por eso quiere comer más, ¿cierto? ujú, Entonces, volviendo a eso, vemos que hoy en día la comida, la alimentación se volvió una industria, un foco de riqueza
Y lo que quieren hacer es obviamente que la gente consuma más, que compre más, pero que no lo haga desde una manera, digamos que muy consciente. Obviamente para mí la palabra consciente, ahorita vamos a hablar, creo que tenemos unas cosas muy interesantes de qué es comer consciente, porque no es Ujú. solamente decir que comer consciente es comer vegetariano, vegano o nada de esto, simplemente ahorita vamos, entramos a eso. Pero sí, la conciencia es entender qué le estoy metiendo a mi cuerpo, cuál es el proceso que lleva el cuerpo para poder transformar eso en energía y qué es la energía que mejor me viene a mí. O sea, qué tipo de comida es mi cuerpo capaz de optimizar y generar la mayor cantidad de energía sin efectos adversos. Entonces, Claro. ¿cuál es la importancia de alimentarnos bien? Precisamente empezar a meterle, como así decirlo, como gasolina extra al cuerpo, ¿cierto? O sea, la cosa buena para que nuestros Ujú. cuerpos tengan una facilidad de transformar esto en energía. De acuerdo. Yo pienso que eso es, y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, y no solamente hablando de la alimentación, sino a niveles generales, y es la importancia de escuchar el cuerpo y de conocerse uno mismo, ¿cierto? Si bien es cierto que nosotros tenemos cada quien sus gustos, porque hay gente a la que le gustan ciertos alimentos y ahí es donde entramos a los niveles de conciencia, ¿sí? A mí me puede encantar el dulce, pero yo tengo que aprender a ser consciente de cuál es el efecto que tiene el dulce en mí, sin llegar a decir que el dulce sea 100% malo o 100% bueno, o porque yo creo que eso dependerá siempre del, del metabolismo de la persona, del lugar de donde esta persona es, de las costumbres que ha tenido para comer. Y es más un tema de aprender a escuchar al cuerpo realmente, a conocer al cuerpo realmente y a conocerse uno mismo para saber si a ciencia cierta nosotros como que tenemos estamos dándole al cuerpo lo que el cuerpo necesita, ¿sí? No lo que el cuerpo pide, lo que el cuerpo quiere, sino lo que el cuerpo realmente necesita para sentirse energético y para conseguir los niveles de productividad que se están buscando, ¿sí? O los niveles de rendimiento, la meta en general que se está buscando. Es muy interesante, por ejemplo, cómo las dietas varían dependiendo de lo que la gente quiere conseguir con ellas, ¿sí? Lo que tú hablabas ahorita de comer consciente nos puede llevar a muchísimos ejemplos de cómo hay personas que definitivamente no pueden comer ciertas cosas porque les sienta mal, ¿sí? Y puede que les sienta mal algo que es súper saludable. Sí, hay gente que no puede comer muchas cosas que son categorizadas como comida saludable porque les va mal con ello, ¿verdad? Nos podemos ir a los ejemplos, por ejemplo, los diabéticos no pueden comer mucha fruta. Hay muchas frutas que tienen altos contenidos de azúcar. Sin decir que la fruta es mala, hay cuerpos que reaccionan mal a esta fruta por el contenido que tiene la fruta y por el efecto que tiene en el cuerpo. Claramente, para llegar a ser diabético tuvieron que haber pasado muchas cosas, hay muchos factores de por medio, pero es un ejemplo claro de que es súper importante aprender a comer consciente, sí, consciente de ti, no consciente frente a lo que la sociedad nos enseña día a día o lo que la sociedad de pronto impone, entre comillas, sino entendiendo qué es lo que mi cuerpo de verdad necesita. Claro. Tú decías ahí un tema importante y es cómo nuestros cuerpos reaccionan frente a ciertas comidas. Y es muy interesante hablar de esto porque y aquí mencionamos un libro y un autor que me gusta mucho y lo sigo, se llama Ben Greenfield y su libro se llama Boundless. Es un libro gigante, gigante y ahí van a encontrar demasiadas cosas sobre todo, sobre todo tipo de cosas de alto rendimiento. Es un libro bastante grande, pero hay un tema de nutrición muy interesante y en el libro se profundiza un poco más sobre de dónde vienen de dónde viene estas adaptaciones a diferentes tipos de comida, estas reacciones a diferentes tipos de comida. Y vienen mucho de los orígenes de cada cultura. Entonces, lo que se ve y lo que se ha estudiado es que en diferentes partes del mundo, pues obviamente ya sabemos que hay dietas diferentes, pero que estas Ujú. dietas en realidad están respaldadas por la genética. Y esa genética precisamente, creo que hace poco me dijiste cómo es, enzimas, ¿qué se llama? Las enzimas Ujú. digestivas. Sí, Ciertas enzimas digestivas, diferentes culturas tienen diferentes enzimas digestivas y esas enzimas digestivas ayudan a procesar de manera diferente las comidas. Entonces, hay culturas y hay lugares en el mundo donde procesan muy bien la leche. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo, para sobrevivir, a lo largo de miles de años, los cuerpos de esas personas
tenían que consumir mucha leche y el cuerpo se adapta para consumir mucha leche, mientras que en otros lugares del mundo no tenían esa misma cosa y entonces no tenían esas mismas recursos naturales, entonces comían otras cosas y el cuerpo de ellos se adaptó a eso. Entonces, claro, ahí es donde empiezan a tener como estas dietas culturales que son apropiadas a ese tipo de cuerpos. Entonces, obviamente, Ujú. nosotros tenemos, y uno lo ve, ¿cierto? Va a decir ejemplos como claros y como acá en Colombia, ¿cierto? El ejemplo es como Ajá. que hay un plato que es famoso en Colombia, que a mí no me gusta, pero es la bandeja paisa, y es un plato bastante fuerte. Y muchas personas como que, listo, pues las personas que comen eso acá, como que listo, se lo comen y todo bien, ¿cierto? Todo bien Ujú. hasta un punto, ¿cierto? Pero todo bien. Pero tú puedes tener una persona que venga del exterior, intente comer eso y inmediatamente se intoxique, ¿cierto? Y tenga pues un colapso grande. Lo mismo entre muchas cosas, lo que tú decías de los arándanos, hay culturas que se han beneficiado mucho de todos estos, los berries, ¿cómo es que se le dice a los berries? Las fresas, la mora, Sí. los arándanos, esos son Ujú. los berries. Y hay otras que nunca tuvieron eso, tuvieron más leche, hay otros que fueron mucho más a la papa, hay otros que fueron mucho más al carbohidrato. Entonces, hay Ujú. diferentes reacciones y hay que entender eso. Y tú decías, lo que tú contaste y me pareció muy interesante, ¿cierto? Que ese tema de la obesidad migratoria, creo que Sí, tenías un tema muy totalmente. interesante ahí. Eso es un estudio que se hizo, lo estuve averiguando recientemente, solo leí hace un tiempo, sobre la obesidad y la migración y cómo estas dos están relacionadas entre ellas. Entonces, el Instituto Nacional de Salud, si no me equivoco, estuvo como haciendo investigaciones al respecto y se dieron cuenta que realmente hay una tendencia grande hacia la obesidad de ciertas personas que migran a ciertos países. Entonces uno, por ejemplo, ve personas que se van a Estados Unidos y muy a pesar de que intentan comer bien, que intentan comer como saludable, con todo y eso, saludable, de nuevo, dentro de lo que para esta persona puede ser saludable, pueden llegar a comer en el mismo patrón de comidas que se come, eh, que, que, que ingieren en su ciudad de origen, pero cuando llegan allá, de pronto los alimentos están procesados de una manera diferente, cargados con nutrientes diferentes y la gente tiende a subir de peso, ¿sí? Eh, se han hecho investigaciones muy grandes al respecto, por ejemplo, en México. En México la relación que tiene la comida picante, ¿cierto? Como sí, los distintos niveles de picante que ingieren en México y cómo realmente eso tiene un efecto en la gente que migra a estos países a todo nivel, porque así como hay cuerpos que definitivamente rechazan ese tipo de comida, que rechazan el cambio, hay cuerpos que se adaptan automáticamente, ¿sí? Y el cuerpo realmente se adapta completamente a los nutrientes, a los sabores, al efecto que tienen. Hay gente que dice que no puede comer picante porque le da acidez y se ha demostrado que después de un tiempo viviendo en ciudades como estas, el cuerpo empieza como a cambiar esos patrones. Porque a la larga el ser humano está hecho y se ha diseñado, ¿no? Para adaptarse, volviendo a lo que tú hablabas, ¿no? En otras épocas se comía para sobrevivir y el cuerpo tenía que adaptarse a lo que hubiera, ¿sí? Lo que hay que comer es lo que tenemos para sobrevivir. Pero este tema de la migración y la obesidad va muy de la mano con el tema de los enzimas digestivos y es cómo realmente cada cuerpo se ha ido acostumbrando a ciertas dietas. Hay médicos que, eso estuvo también, en un tiempo se mencionó muchísimo por redes sociales y demás, las investigaciones que salieron frente a por qué el colombiano está teniendo una tendencia tan grande hacia las dietas de comida mediterránea y por qué no estamos siendo tan saludables como las personas pues que han nacido en estas culturas y que han comido de esta manera. Y es porque el cuerpo del colombiano no está necesariamente ajustado o no tiene las enzimas necesarias para digerir esta comida de manera adecuada. Entonces es muy interesante ver cómo realmente logramos adaptar el cuerpo, cómo biológicamente estamos diseñados para comer más o menos de ciertos alimentos. Y también me parece muy, muy interesante que eso ahorita, pues en la empresa especialmente nos hemos dado cuenta que es un patrón de varias personas de la empresa y es los horarios de comida, ¿cierto? En qué horario se come realmente, las diferencias que hay, la gente que dice, en Colombia tenemos la creencia, ¿cierto?, de que uno no come mucho por la noche porque comer por la noche es pesado.
pero nosotros que trabajamos con tantas personas de Argentina, nos mencionaron, por ejemplo, hace poco, estaba hablando con una persona de Argentina de la empresa y me comentaba que nosotros comemos muy temprano, que ellos a las 11 de la noche ya tienen hambre de nuevo y toca comer otra vez. Yo decía, a las 11 uno ya está durmiendo. Entonces es particular eso, el ayuno, ¿cierto? Eh, el tema de los horarios de las comidas me parece muy interesante, de la mano pues con las culturas, con cómo nos acostumbramos a comer. Todos tenemos como cosas que nos funcionan más o menos dependiendo de nuestra rutina, de nuestros hábitos en general. A mí personalmente ayunar, por ejemplo, como moviéndonos al lado de los horarios, a menos que quieras agregar algo más frente al tema de las culturas. No sé si tengas algo más que agregar por ahí. Ok, vamos, hablemos del ayuno. Perfecto, porque frente a lo que son los horarios de comida, a mí el ayuno para mí ha sido un beneficio por donde lo miro. Por un lado, porque en el trabajo, yo trabajo un montón y a mí me gusta muchísimo mi trabajo. Y tener horarios de comida como más cortos, ¿verdad? Como espacios eh, mm, sí, ¿cómo se llama? Eh, franjas, Ventanas de sí, comida. franjas para comer más reducidas, me facilita mucho el saber que, ok, no me tengo que estresar por comida, sino en estas franjas horarias puntuales, donde yo ya sé que a esta hora tengo que tener presente qué voy a comer, antes de eso tengo el tiempo para pensarlo, para planearlo, para lo que sea, y ya sé que después de esta hora otra vez puedo desentenderme del tema de la comida. Y por otro lado, a nivel personal, a nivel digestivo me ha ayudado muchísimo. Es decir, mi digestión mejoró porque tengo más tiempo para digerir, tengo más tiempo para descansar pues del proceso de alimentarme. El ayuno puntualmente me parece muy interesante porque cada quien lo hace de maneras diferentes, hay muchas formas de ayudar y muchos motivos para ayunar y no se tiene la creencia de que el ayuno es para adelgazar, que uno hace ayuno para adelgazar. Y no, realmente yo nunca lo he visto por ahí. Tú ayunas hace más tiempo que yo. No sé tú qué opiniones tengas sobre el ayuno o que nos puedas compartir sobre el ayuno. Claro. Bueno, primero que todo, me gustaría otra vez volver un poco a lo macro y es hablar de las tendencias. El Ujú, ayuno es una de esas cosas que entra un poco como tendencia, ¿cierto? Y se ha escuchado más últimamente, en los últimos años, que se empieza a hablar más del ayuno desde el punto de vista de la salud. Tenemos el ayuno en la historia de la humanidad hace mucho tiempo, más que todo por la religión, pero empieza a entrar fuera de la religión, más por un tema de salud, hace unos cuantos años, y obviamente coge más fuerza la tendencia con las redes sociales y la gente hablando de esto. ujú, Eso, para mí, siempre es entender que existen estas tendencias, existen estas maneras de ver las cosas, ¿cierto? Llámese el ayuno, el veganismo, el ser vegetariano, y entran siempre con este ideal. A mí un disclaimer que me gusta hacer es que detrás de todo siempre hay una industria. Entonces, si tú escuchas, hay unos libros muy interesantes de un autor que se llama Chomsky, que él habla mucho de ese tema de las industrias y cómo funciona, digamos, que el capitalismo y todo eso. Y dentro de eso tú sabes que tienes la gente que produce carne, ¿cierto? Que tiene el negocio de la carne, saca estudios que digan que la carne es buena y que, ujú, que la comida vegetariana y todo esto es malo y todo eso. Tú tienes la gente que tiene la industria de la comida vegetariana que saca estudios donde dicen que esto es bueno y que lo otro es malo. ujú, Entonces, eso es lo primero que hay que entender y obviamente si nosotros tenemos un ideal y ese ideal puede llegar de cualquier lugar, nosotros vamos a encontrar en internet, vamos a encontrar lo que valide nuestro sesgo, ¿cierto? ujú, Eso en inglés se llama confirmation bias o sesgo de confirmación, creo que se traduciría en español. El sesgo de confirmación es cuando yo busco lo que quiero encontrar. Y si yo busco por qué la carne es buena para mí, voy a encontrar por qué la carne es buena para mí. Lo mismo si busco cualquier otra cosa. Entonces, quiero hacer ese disclaimer para entender que aquí no se está dando una receta, ni se está hablando ni bien ni mal de cualquiera de estas cosas. Se van a hablar de dos cosas. Uno, intentar dar algunos datos generales de cada tema a alto nivel. Y segundo, también se van a hablar un poco de lo que personalmente nos gusta, ¿cierto? Para que ustedes ujú, entiendan de pronto cómo nosotros hemos encontrado el alto rendimiento. Entonces, vuelvo al ayuno.
Y el ayuno, obviamente dentro de la ciencia se habla de ciertas características que hacen que funcione, darle suficiente tiempo al cuerpo, al proceso digestivo, para que se limpie y esté limpio. Un tema que hay que entender, y esto lo tenía desde nuestra conversación inicial, es la conexión que hay tan grande entre todo el sistema digestivo y el cerebro. Y la cantidad de receptores que tenemos ahí, ¿cierto? La cantidad de bacteria, probiótico, todo eso, se conecta muchísimo lo que sucede a nuestros estómagos, en nuestro sistema digestivo, con el cerebro. Entonces, eso impacta mucho el ánimo, impacta Ujú, la relación entre el cerebro, cómo nos sentimos emocionalmente y todo nuestro sistema digestivo es muy, muy grande. Entonces, el ayuno es un pedacito como cuando tú también intentas desconectarte mentalmente y tú puedes sentir, por ejemplo, pum, llevas horas trabajando muy enfocado y el cerebro dice, para, y tienes que darle un tiempo para que saque, relaje, tal. Lo mismo pasa con el estómago, con el sistema digestivo. Entonces, una de las cosas que no es muy recomendable es como constantemente estar reactivándolo y nunca darle un tiempo para que pueda limpiar y volver a empezar, ¿cierto? Entonces, ese es el tema. ujú, Y también entender que cada vez que se reactiva el sistema digestivo, eh, ejerce mucha energía. O sea, dentro de los procesos energéticos del cuerpo, el tema requiere. todo el sistema requiere mucha energía. Entonces, Ujú, eso es un punto interesante. Entonces, bueno, desde ahí tú empiezas a ver como hay ciertas cosas con el ayuno. Hay, hay unos temas también de qué pasa cuando el cuerpo empieza a sentir hambre, ¿cierto? Y que nuestros cuerpos como evolutivamente han estado adaptados a sentir hambre, porque lo que habíamos hablado, todo el tiempo que llevábamos en las sabanas, en estos temas más nomádicos, pues son muchos más años de los que llevamos en la sociedad actual industrial con el exceso de alimentos. Entonces nuestros cuerpos están más acostumbrados a sentir hambre y que el proceso de hambre sea muy parecido al del sueño. Cuando tienes hambre, cuando tienes esto, hay ciertos procesos de limpieza que también ocurren. Entonces, lo mismo, cuando tengamos nuestra entrevista con el experto, podemos entrar un poco más a qué es ese proceso, que es una parte en el cual las células buenas, fuertes, también se empiezan a comer a esas células eh, débiles, a esas células como dañadas y todo eso. Entonces hay un proceso de limpieza que también eh, lleva desde el proceso celular cuando hay cierto tiempo prolongado de ayuno. ujú, Entonces hay ciertos beneficios de los cuales se hablan, pero también hay, como tú bien decías, hay unos beneficios menos científicos y un poco más del día a día. Y el tema también es sí, muy interesante y es que de cierta manera el ayuno te ayuda a construir hábito alimenticio, porque siempre volvemos a un tema que es la palabra hábito, y el hábito es cómo tú logras tener una rutina, cómo tú logras tener una manera consistente de hacer algo en un tiempo prolongado. Y cuando tú organizas la comida alrededor del ayuno, tienes, como tú decías, unas ventanas de comida más pequeñas en las cuales vas a estar lleno, o sea, no vas a percibir tanta hambre en esa ventana, entonces también tiendes a hacer cosas muy interesantes desde el lado de la alimentación, y es que vas a picar menos. Y el tema de ujú, picar está muy conectado con la ansiedad. Entonces, cuando la gente normalmente siente ansiedad, se piden un paquete de papitas, se piden una galletita, se piden este tipo de cosas que parecen pequeñas, pero como suceden prolongadamente, o sea, pues yo puedo, no sé, comerme una barrita de esas por la mañana, después me como una galletita tal, después me como y empiezo a comer eso a lo largo del día y hago eso todos los días y eso empieza a generar los excesos de calóricos que sucede normalmente, ¿cierto? Entonces tienes los espacios más grandes ujú, de comer, los rellenas con este tipo de cositas que en realidad no te aportan mucho valor de nutrientes, sino más de calorías, que están derivados, por ejemplo, del sentimiento de ansiedad. Entonces, eso es lo que pasa con una ventana más grande de comida. Tú tienes una ventana, por ejemplo, yo de 6 horas de comer, tienes tu primera comida, tienes tu segunda comida, y entre esas dos en realidad estás lleno porque el de la primera y la segunda no estás con tanta hambre. Entonces hay mucho sí, menos espacio para que yo llegue y le meta otra cosita que no es necesaria a mi alimentación. También me ayuda sí, mucho más a planear cuál es mi primera comida y cuál es mi segunda comida. Entonces yo digo, bueno, ujú, con esto lo empiezo, con esto lo termino y quedo, eso es lo que yo como en el día.
Es una manera, como te digo, es más de darle un poco más de estructura a la alimentación. Y bueno, lo que tú decías también tiene el otro punto y es, pues si también estás comiendo menos, si estás preocupado menos por comer, tienes más tiempo para entregarlo a otras cosas. Y bueno, por ahí creo que también hay una ganancia. Yo pienso que en otros temas y otro punto que es bien interesante en el ayuno es el autocontrol, ¿cierto? Y es cómo realmente uno aprende a que yo voy a comer únicamente cuando realmente necesito comer, ¿sí? Pienso que eso nos da pues mucho autocontrol y nos enseña mucho a controlar muchos impulsos del cuerpo en general. Y bueno, realmente yo creo que hablando un poquito de los hábitos justamente y de cómo nosotros logramos realmente generar estos hábitos tanto a nivel alimenticio, podríamos pasar a otro tema muy interesante y es el cómo me alimento dependiendo de mi cuerpo, ¿cierto? Y asimismo, cómo complemento mi alimentación con el ejercicio. Entonces, ¿por qué es importante ejercitarse? Eh, Te pregunto primero a ti, ¿por qué es importante que nos ejercitemos a diario, Dani? O que nos ejercitemos. Va- Listo, perfecto. Yo voy a cerrar el tema de la alimentación hablando de eso que dijiste ahí, es ¿cuál es la mejor manera de entender cuál es la dieta y qué es lo que más me sirve a mí? Uno, buscando información como este podcast, como muchos otros podcasts y libros y este tipo de cosas donde yo pueda aprender un poco de qué es cada cosa, ¿cierto? Ahorita hablamos a gran escala de qué son de las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Ujú. Entender qué efecto tienen cada una de esas porque tienen efectos diferentes y nos sirven para cosas diferentes y no hay una que sea mala y la otra es buena, ¿no? Todos podemos transformar cada cosa de esas en algo diferente dentro de nuestros cuerpos. Entendiendo eso es uno de los primeros pasos y después probando. Probando, ser consciente es comer mucho de muchas cosas, o sea, es comer muchas cosas diferentes y entender cómo me siento después de cada cosa que como. Y ponerle la mano, ponerle el dedo en donde yo digo, no, esto definitivamente me cae mal, ¿cierto? Y esto por el otro lado me cae bien. Intentar sacar todo ese tema de los sesgos lo más posible y hacerlo de la manera más transparente, ¿cierto? Entendiendo que no partimos de que ninguna de esas cosas sea objetivamente buena o mala, sino es como me cae a mí. Y obviamente después de eso tenemos el tema de que yo pueda tener una creencia, una religión o lo que sea, cualquier creencia que me impulse a querer escoger una dieta por algo en particular. ¿De Entendiendo eso, acuerdo? tenemos también los suplementos. Y los suplementos es una muy, muy buena manera Ujú. de poder entrar en una dieta y poder suplementarla para que me termine dando lo que mi cuerpo necesita, pero sin tener que de pronto consumir ciertos alimentos que no quiera consumir. Entonces Ujú. ahí hablamos y podríamos también dedicar mucho tiempo y ya profundizar después a qué tipos de suplementos hay. Tú puedes suplementarte desde las cosas básicas como, bueno, no tengo mucho tiempo para hacer vegetales, para cocinarlos, otra cosa, puedo suplementarme de verdes, puedo suplementarme de proteína, el suplemento de proteína es el más común dentro de la cultura pues del gimnasio, es como de lo primero que Sí. queremos suplementar para ganar masa muscular, pero tiene suplementos de proteína, tiene suplementos de verdes, tiene suplementos hoy en día de unas cosas que llaman como adaptógenos, tiene suplementos de probióticos y cosas que te mejoren el metabolismo y todo eso. Entonces, Ujú. tiene una gran cantidad de suplementos que es bueno que investiguen, prueben y obviamente prueben después de investigar bastante y consultarlo, ojalá con un especialista, pero Tal prueben cual. tipo de cosas para que entiendan qué les sirve y qué les funciona a ustedes. Sí. Y ya dejando como eso en temas de la nutrición, pasamos al ejercicio. Y lo que habíamos hablado del ejercicio es lo mismo. Nuestros cuerpos todavía están diseñados por el tiempo para darnos movimiento, ¿cierto? Todo el movimiento es la manera en que nosotros expresamos y la expresión llega del movimiento. Entonces, hay una palabra muy interesante que es la emoción. Y la emoción viene de moción, donde para yo sentir, me muevo. Y como me muevo es el resultado o la emoción que yo siento. Entonces, entendiendo como esa conexión, porque todo aquí lo conectamos mucho cuerpo y mente, entendiendo esa conexión que hay, el ejercicio es una de esas cosas que nos ayuda a controlar la emoción, ¿cierto? Entonces muchas veces hablamos del estrés, hablamos de la ansiedad, hablamos de muchas de estas maneras en que nos sentimos, de esas emociones, y el ejercicio es una buena manera de canalizarlas, y el ejercicio es una buena manera también de
ayudarle al cuerpo y a todas las funciones del cuerpo a procesar de mejor manera y a cumplir mejor sus funciones. Lo que hablamos, Ujú. uno de los puntos claves de otro de los diferentes fuels, de los diferentes combustibles que tiene el cuerpo, es el oxígeno, ¿cierto? Cuando respiramos. Y hacer ejercicio ayuda a mejorar mucho el proceso de oxigenación. Y eso también se transforma en energía. Entonces ya, digamos que vamos en orden, pum, ya estoy alimentándome bien, estoy comiendo mis nutrientes, está. De esa manera, químicamente mi cuerpo, mi sistema digestivo es capaz de procesar la comida bien, de ahí tengo energía. Ahora vamos también a este otro sistema, donde a través de la respiración, a través de la oxigenación, vamos también a obtener energía y vamos a hacer eso. Y esto lo podemos fortalecer mucho desde el ejercicio, este ejercicio cardiovascular. Hay muchas maneras de ejercitarnos y hay ciertos también tipos o cronotipos o arqueotipos de cuerpos y que nos dicen también cómo nos podemos ejercitar. No sé si tengas un poco más de información sobre eso. Ya bueno, nosotros tenemos los tres tipos, nuevamente aquí lo vamos a mencionar a nivel muy general, pero tenemos tres tipos de cuerpos que son el cuerpo ectomorfo, el endomorfo y el mesomorfo, que básicamente son los cuerpos que tienen una tendencia hacia ser más delgados y hay personas a las que les cuesta más subir de peso, hay personas que por genética tienden a ser más musculosas, de pronto a tener un poquito más a ganar masa muscular con mucha más facilidad. Y está el cuerpo que tiende más hacia de pronto fácilmente acumular grasa, subir de peso con mayor facilidad, a las personas a las que de pronto les cuesta un poquito más tonificar los músculos, ¿sí? Y cada tipo de cuerpo tiene sus condiciones, no solamente a nivel de qué tipo de ejercicio debes hacer, ¿sí? Sino también de qué manera debes complementar la alimentación. Ya si nos metemos a un detalle, ¿cierto? Podríamos caer en que, pues hombre, hay muchas formas de setearlo, pero de nuevo hay que escuchar al cuerpo y saber qué es lo que realmente le funciona a cada uno de ellos. Por ejemplo, hay algunas de las dietas que recomiendan, eh, si no me equivoco, la dieta que tiende a hacer más, a las personas más delgadas, que si no me equivoco es el ectomorfo, deberían comer constantemente, deberían estar comiendo bajito, bajito 5 veces al día, pero pues luego entrábamos a mirar estas otras tendencias que hay, qué le funciona realmente a mi cuerpo, yo realmente puedo comer 5 veces al día, qué estoy comiendo, qué debo comer. Eh, y bueno, esos son básicamente los tres tipos de cuerpos que existen y dependiendo de cada uno de los cuerpos deberías pues entrar en ciertas dinámicas, que de nuevo creo que esto es algo muy interesante que nos puede contar en una próxima entrevista un experto que nos estará acompañando, pero eh, yo pienso que el ejercicio además, fuera de toda la parte emocional que tiene, nos brinda también es como una forma bella, ¿cierto?, de desconectarse o de conectarse con uno mismo, dependiendo de cómo uno lo quiera ver. Al momento de ejercitarse, fuera de generar la emoción y de ayudarte a drenar, también descargas energía que tienes acumulada, ¿sí? Eh, y paradójicamente también genera mucha energía. Hay gente a la que le va muy bien ejercitándose en la mañana. Yo hace poquito tenía una conversación una persona que me comentaba que en las mañanas le va muy bien hacer pesas, ¿cierto? Como que le gusta mucho hacer pesas, pero le cuesta mucho hacer cardio. Me decía, en cambio, yo por las noches quiero salir como a correr, a sentir que estoy desfogando energía, porque tiene la energía acumulada todo el día. Me parece muy curioso porque yo creo que cada quien se ejercita de cierta forma y encuentra la motivación para ejercitarse en distintas cosas, ¿verdad? Eh, yo personalmente disfruto mucho hacer ejercicio en general, a mí todo el ejercicio me gusta, pero siempre he tenido más tendencia hacia el deporte, hacia practicar un deporte que hacia hacer ejercicios, que si el gimnasio y demás. Pero también me he dado cuenta que hay espacios que me permiten hacer otras actividades en paralelo, que me permiten usar mi tiempo de otras formas y eso me lleva a encontrarle o a tener más gusto por unos ejercicios o por ciertos deportes que por otros. La sensación de competencia, la sensación de crecimiento, la sensación de llevarte al máximo,
que te duela el otro día y que sientas que te duele, ¿sí? Creo que todo eso cada quien lo va relacionando de una manera diferente. No sé tú qué percepción tengas sobre eso puntual. Sí, yo siento que para el ejercicio tenemos que encontrar también la manera de que nos podamos motivar a hacerlo, ¿cierto? Y el Ujú, ejercicio también, hay muchas cosas que pueden categorizarse como ejercicio. Hay personas, digamos que más competitivas a los cuales el deporte les va bien, ¿cierto? Precisamente por ese ámbito que el deporte es competitivo, y eso los impulsa a tener movimiento, eso los impulsa a ejercitarse. Entonces, dependiendo de qué es lo que a mí me motive, puedo encontrar diferentes maneras de ejercitarme, ¿cierto? Tienes de pronto desde un punto de vista un poco más de conexión, más espiritual, tienes el yoga, desde un punto de vista más competitivo tienes los deportes. A mí particularmente me gustan mucho los deportes, soy bastante competitivo, pero son mucho más difíciles de practicar en temas de horarios con el trabajo, ¿cierto? Entonces, lo que a mí me funciona, digamos que yo no soy una persona que particularmente le guste mucho el tema del gimnasio, ¿cierto? Como ese tipo como tan repetitivo y esto, pero yo lo combino mucho con el tema de escuchar podcasts, el tema de escuchar eh, audiolibros, y esto hace que la de verdad que se vuelva un hábito y se vuelva un hábito de esos que uno disfruta mucho, o sea, que tú ujú. digas, bueno, en un solo espacio puedo como que nutrir el cuerpo, nutrir la mente y es como, wow, es súper bueno y me ayuda a mantener consistencia en ambas cosas, tanto en Sí, aprender y crecer de esa manera y también desde el lado del ejercicio. Entonces, lo mismo que habíamos hablado antes, cómo buscar esas estrategias para poder llegar a hacer el ejercicio y el movimiento que estamos necesitando. Para algunas totalmente. personas es más en ese enfoque, hay que entender qué nos motiva, ¿cierto? Nos motiva el crecimiento, entonces puede que crecer de varias maneras mientras me ejercito es algo que funciona. Por ejemplo, a mí también me gusta mucho salir a trotar, porque también puedo salir con mi audiolibro, con mis podcasts. Entonces, Sí, todo ese tipo de cosas que me permitan a mí crecer de esas dos maneras me gusta. sí. Pero, por ejemplo, hay personas que pueden ser más relacionales. Y en ese caso, también es interesante que se unan a grupos. Por ejemplo, hay grupos que como que corren y trotan juntos, ¿cierto? Pero porque ya también se vuelve ese tema que te da a ti las dos cosas, la motivación de generar relaciones y charlar y conversar y ejercitarme con otras personas. Son temas muy interesantes, ¿cierto? También cuando te unes a clases de baile, porque también quieres generar conexión y quieres generar relación y quieres generar eso. Entonces, mira que hay muchas maneras de entender qué es lo que me motiva a mí. Una vez entienda qué es lo que me motiva, porque hay cierta gente que sí le motiva el hecho de hacer ejercicio, solo el hecho, pero hay otras que no. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer un pairing, hacer unir dos actividades, una que me motiva mucho con el ejercicio para que se me vuelva algo que yo diga, wow, no me pierdo de esto porque estoy ganando el doble? Todo helado. Totalmente. A mí, por ejemplo, me encanta que hubieras mencionado el trotar, porque a mí no me gustaba trotar, me parecía un ejercicio súper harto de hacer, como muy cansón, pero por el mismo tema de la competencia, ¿verdad? Me pareció, y yo invito a todo el mundo a que lo intente. Y no es simplemente el trotar, sino intentar diferentes cosas, porque cuando uno empieza a probar con diferentes deportes, con diferentes ejercicios, encuentra el que más se ajusta a las necesidades de uno. Yo empecé a trotar porque uno me permitía también ir escuchando los audiolibros o ir escuchando otros podcasts y eso era sencillo. Dos, lo puedo hacer en cualquier momento, es decir, yo realmente puedo salir a trotar cualquier momento, a cualquier hora de cualquier día, a donde yo pueda ir a trotar, ¿sí? Entonces la practicidad también me ayudaba un montón. Y tres, a mí que me gusta la competencia, lo agarré como algo personal, o sea, para mí trotar es algo de la mente. Uno empieza a trotar y mañana voy a trotar más rápido, y mañana voy a hacer más kilómetros en menos tiempo, y mañana voy a lograr más, ¿sí? Y se vuelve una competencia contigo mismo, que eso lo he hablado con varias personas y muchas personas lo comentan y es, el trotar se vuelve una competencia contigo. Entonces, a veces si tú logras canalizar toda esa energía, ¿verdad? De mis ganas de competir y de ganar, y volverlas una competencia contigo, se pone como que encuentras la motivación que de pronto te falta, que te da la satisfacción pues de ganar en otros deportes, de practicar en un deporte realmente en donde sientes que puedes ganar, por así decirlo, se vuelve una competencia contigo y encuentras también esa satisfacción.
Pero de nuevo, yo creo que como lo hemos mencionado, eso va mucho en, como dices, lo que a cada persona lo motiva, las necesidades que tienes, los horarios que tienes, lo que tienes cerca a la mano, lo que es práctico para ti. Eh, y bueno, yo pienso que es súper importante probar. Si uno no prueba, uno nunca va a saber qué es lo que realmente le gusta, ¿cierto? Es conocerse uno y parte de ese conocimiento y de ese autoconocimiento es intentar cosas diferentes y explorar, ¿cierto? ¿De acuerdo? Eh, pero bueno. Y hay un tercer pilar que es muy importante, Dani. Yo creo que este es un tema bien interesante para comenzar con nuestro cierre y es el dormir. Dormir es súper importante y todos sabemos que el descanso es fundamental. eh, y hay muchísimas formas de verlo. De nuevo, hay distintos cronotipos, por ejemplo, los del sueño. Están los night owls, están los early birds, como se le llaman en inglés. Y encontramos un cronotipo hace poco donde hablan de los leones, los osos, los lobos y los delfines, ¿cierto? No sé si quieras entrar en el detalle, Dani, si nos quieres contar un poquito sobre estos cronotipos. Claro, a mí sí me gustaría comentarles un poco por acá. Bueno, primero me gustaría empezar con una historia, algo, llevarlo a un tema un poco más personal, porque creo que de Ujú, las tres cosas que tenemos acá, yo he tenido la fortuna de que en general me he alimentado bien casi toda la vida. He hecho ejercicio también siempre, desde deportes pequeño hasta gimnasio y todo, desde joven. Entonces siempre he tenido como esta mezcla de estas dos cosas. Pero el pilar que para mí más se me ha dificultado es el dormir. ujú, Pero también hoy que he investigado muchísimo, muchísimo sobre esto, en algún momento yo podía decir, y por eso en realidad yo escucho también muchos conocidos, amigos, que siempre empiezan y me dicen, no, mira, es que hoy estoy cansado porque es que yo tengo insomnio. Entonces, eso es una de las cosas que yo también siempre intento como romper porque yo pasé por eso y tengo esta historia que les cuento de que, bueno, a mí se me dificultaba mucho y en algún momento cuando se te dificulta dormir, tú lo primero que haces es etiquetarlo en insomnio. Ah, no, es que yo tengo insomnio. Ah, no, es que yo sufro de insomnio, ¿cierto? Y es como, ¡pum!, el primer tema que uno llega a entender. Pero lo que sucede y lo que yo entendí después de haberme etiquetado de esa manera yo también, y pues obviamente yo hoy en día para nada, no considero eso para nada, yo hoy en día duermo súper bien, pero a través de trabajo. Pero ¿qué fue lo que entendí? Que yo no sabía dormir. Y es que es muy chistoso porque hoy en día, así como no sabemos comer, no sabemos ujú, sentarnos, no sabemos dormir. Y a una cultura de hoy en día que crece sin cansancio, y es que el dormir también se activa mucho a partir de lo que hay que entender, y por eso cuando te hablabas con los cronotipos, es que hay ciertas cosas que regulan el sueño. ¿Por qué hay la necesidad de regular el sueño? Acá vamos, me voy un poquito de mi historia personal, les cuento un dato histórico y es el por qué existen los cronotipos del sueño. Los cronotipos del sueño nacen también otra vez si nos remontamos cuando los humanos vivían en la sabana africana y éramos estas tribus donde íbamos a cazar y teníamos que cuidarnos unos de los otros, ujú, tenías que tener personas que durmieran unas en la noche, como, ¿cierto? Pero tenías que tener a unas personas despiertas de noche. ¿Para qué? Por si ujú. se llegaba el león, si llegaba el Cuidar a la tigre, si tribu. llegaba el oso. Hey, ustedes nos protegen, nosotros descansamos y después ustedes se van a ir acostando a las 3 de la mañana, se va a levantar los que se levantan súper temprano, y ahora siguen ellos a cuidarnos, ustedes pasan a dormir y hay un ciclo en donde todos estamos despiertos, pero hay ciclos en los que nos cuidamos y dormimos unos y otros nos protegen y así. Entonces era una necesidad de la humanidad poder que existieran personas que duermen en diferentes horarios. Obviamente, pues este cronotipo se va heredando y se hereda de tal manera que llega a nuestra nueva era, donde ya no Ujú, necesitamos que, ¿cierto? Y entonces tú tienes eso, tú tienes eh, personas que muy a las 11 de la noche tienen su energía activa, si son argentinos van y comen
su carne a las 11 de la noche. Sí. Sí, es cierto. O sea, ahí es donde uno entiende ese tipo de cosas y tú dices, bueno, mira, de ahí es donde se hereda. Ahora, ¿dónde vienen los problemas? En que siempre la sociedad siempre se construye a través de la mayoría, ¿cierto? Entonces tú dices, bueno, es que la mayoría, la verdad, la mayoría casi todos se levantan a las 6 o a las 7, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, el horario de oficina es este, el horario de las universidades es este, el horario de tal cosa es este. Entonces empiezas a tener choques con la gente que naturalmente tiene estos ciclos y Ujú. dices como, no, pues si yo estoy despierto a la 1 y tengo que entrar porque todavía tengo energía, pero tengo que entrar a trabajar a las 6 de la mañana, pues voy a dormir 3 4 horas. Eso es muy, muy, muy difícil de soportar. Yo pasé por eso. Ahora, volviendo a mi historia, ya que tiene como esta contextualización, Ujú. volviendo a mi historia, resulta que no solamente existe ese empuje de tu cronotipo, sino que Ujú. también existen los hábitos del sueño y todo lo que se llama y todo lo que va alrededor de la higiene de sueño. Ahora, nosotros nosotros hemos hablado mucho de que hay ciertas cosas que son muy importantes y nunca las enseñan. Nunca enseñan de finanzas, nunca enseñan, y por eso es que la gente la da tan difícil manejar su dinero. Nunca enseñan a comer, eso no es algo que uno lo vea mucho, como de verdad que tú tengas una clase donde te digan, mira, en la cafetería vas a encontrar esto, no, nada de eso, entonces por eso Ujú. que la gente come mal. Y nunca enseñan a dormir. Entonces, como no nos enseñan a dormir, y hoy en día ya no tenemos las necesidades que habían antes que regulan nuestros cronotipos, estamos allá a la deriva y es como, pues si tengo sueño me duermo y si no, no, ¿cierto? Entonces empieza a tener un montón de cosas adicionales como anteriormente hay algo que se conecta mucho con el cronotipo y la higiene del sueño y es la luz. La luz es de los factores que biológicamente más regulan el sueño. Entonces, cuando tú tienes gente que no sabe dormir, no sabe qué impacta a su sueño. Entonces yo digo, no, pues relajado. A mí me gustan los juegos de video, o más bien, a mí me gusta trabajar bastante. Si yo trabajo en mi computador, el computador emite algo que se llama luz azul. Esa Ujú. luz azul es lo que le manda una señal al cerebro que dice, ah, está de día. ¿Por qué? Porque el cerebro se acostumbró a decir, cuando hay luz azul está de día, cuando no hay está de noche. Y el ciclo, ese ciclo es lo que te dice a ti, como bueno, aproximadamente cuando entra estos primeros rayos de luz azul, está amaneciendo, despierta. Cuando, obviamente hablando de un cronotipo, digamos que el más estándar, te dice, ay, los primeros rayos de luz azul, despiértate. Ay, mira, y también hay algo muy interesante, es la dirección de la luz. Después podemos entrar Ujú. más, como te digo, este es de los que más me apasiona a mí porque lo estudié bastante, Sí. pero en general esa luz le dice al cuerpo, ah, mira, está amaneciendo. Tal. Entonces, obviamente ahí ya nos podemos dar la idea, ah, sí, o sea, claro, mi cuerpo reacciona al contexto para decirme cuándo está bien dormirse y cuándo está bien no, entendiendo que Ujú. viene de toda esta historia de que si me duermo si me duermo al momento equivocado, pues me come el tigre, ¿cierto? Ujú. Entonces, todo ese contexto ya lo entendemos y decimos, bueno, nunca nos enseñaron a dormir y lo primero que hacemos es que hoy en día existe la luz, o sea, la gente tiene luces en sus casas. Y entonces lo que hace la gente es que prenden la luz de la sala, prenden la luz de su habitación hasta las 10, 11 de la noche. ¿Y qué bombillito es? Es un bombillito muy blanquito, ese bombillito LED que está ahí, emitiendo luz azul desde arriba, tanto la luz azul como de que venga desde arriba, full me impacta y le dice a mi cerebro, no, relájese que está de día. Y Sí. obviamente uno internamente uno mira el reloj y dice, no, pero son las 10 de la noche y no tengo sueño. Ok, pues le estás mandando mensajes distorsionados Ujú. a, a ese cerebro. Entonces, eso es lo que pasa, nunca nos enseñaron a dormir. Entonces, uno, ese tema de la luz y cómo se controla la luz. También, segundo factor grande, no solo la luz, sino la temperatura. La temperatura también es fuerte, uno de esos factores que regula muy fuerte el sueño, ¿cierto? Ujú. Entonces, si yo tengo, eh, por lo general, cuando estamos entrando o deberíamos estar entrando en eso, la temperatura debería bajar. Entonces el cuerpo está acostumbrado a que a bajas temperaturas empieza a inducir también el sueño. Entonces todo esto son cosas que, por ejemplo, por lo general, si yo troto muy tarde, a mí me pasa mucho eso. Si yo hago ejercicio demasiado tarde, me corre el sueño.
Entonces, si yo hago ejercicio hago ejercicio tarde, para mí es a las 8, quedo activo, quedo, como se dice, como en temperatura alta y eso me corre el sueño. O sea, entonces mi cuerpo se demora más para hacer cool down y ya estoy al. Entonces, todos esos son temas que nos afectan el sueño. Entonces, Ah, todo este tipo de cosas, yo vuelvo al tema que nunca nos enseñaron a dormir. Y otro, y el punto más clave de dormir es crear el hábito y la rutina de sueño. Entonces, yo voy al punto otra vez. A mí me pasa, a veces hay mucho trabajo y yo sé que mi rutina del sueño está en dejar de trabajar más o menos a cierta hora y empezar a hacer ciertas cosas que hago yo que me sirven para calmarme, bajar la temperatura, bajar las luces, no recibir más luz azul. Todo este tipo de cosas es parte de mi rutina del sueño que debería empezar desde cierta hora. ujú. Cuando, y esto lo veo mucho, cuando yo rompo eso y digo, no, voy a darle otro ratico, por lo general sí se me corre, no siempre, pero a veces sí se me corre el sueño. Y lo que sucede, obviamente, pues es que por un poquito más de tiempo en una noche, el otro día se ve impactado totalmente. O sea, todas las horas del otro día se ven en una productividad disminuida porque estoy cansada. Y yo siento la diferencia de cuando estoy cansado a cuando no. Y está muy conectado en esas horas de sueño, que también son Sí. diferentes para cada persona y de acuerdo al tipo de ejercicio, de acuerdo al ritmo que tienen. Entonces, para mí, según mi ritmo y mi rutina, yo necesito 7 horas de sueño. Ese es como mi punto, ¿cierto? Entre, digamos que 6 horas y media, 7 horas, 7 horas y 15, es como el rango donde yo me siento bastante pleno. 6 horas Ujú. aguanto y me va bien. Menos de 6 horas para mí ya en mi día se convierte en un día pesado, ¿cierto? Sí. Entonces, y eso soy yo. Hay gente que dice, no, yo necesito 8. Hay gente que dice, no, yo necesito 9. Y he tenido personas que me juran que con 4 o 5 lo hacen. Si ellos, o sea, si de verdad de una manera consciente lo hacen, bueno, listo, lo hacen. Y Sí. están bien, es lo que yo les quiero decir, es que me dicen, no, yo estoy bien con 5 horas de dormir. Wow, súper bueno, súper chévere. Yo digo, no, yo sí necesito, para yo sentirme bien con mi rutina, yo necesito mis 6 horas y media, 7 horas, ahí está mi rango, y eso es donde yo me siento bien. Entonces, Total. eso, dormir, súper importante. Nunca nos enseñaron a dormir bien, entonces tenemos que aprender, tenemos que conocernos también en el sueño y tenemos que a partir del conocimiento crear nuestra rutina, ¿cierto? Y esa Tal cual. rutina la tenemos que cuidar. Ujú. Y nuevamente experimentar mucho, ¿cierto? Mirar qué funciona realmente para mí. Hace un tiempo un compañero me estaba diciendo que estaba probando una rutina de sueño que había hecho Einstein en algún momento y era que él dormía por periodo, así como los periodos de concentración que te dicen, oye, trabaja 1 hora y descansa 15 minutos. Él hacía algo así con el sueño y duró durante todo el tiempo que hizo su tesis, hizo, a- adquirió esta rutina de sueño. Entonces él me decía, no, yo lo que hago es que por cada 3 horas duermo media hora durante el día y por las noches y a toda hora y así todo el día, o sea, todo el día en cualquier momento era como que media hora y dormía media hora. Yo le decía, como un superpoder, yo ya quisiera yo poder decir, uy, ya, voy a dormir media hora, ya me dormía de una. No, eh, pero lo intentó un tiempo, no le funcionó, sacó su tesis adelante, le fue muy bien, pero no era el nivel de energía que él necesitaba. Y yo pienso que la invitación es a eso, a que realmente hay que conocerse, experimentar, buscar qué es lo que realmente te funciona a ti, porque lo que te funciona a ti puede que no me funcione a mí, lo que me funciona a mí puede que no te funcione a ti. Eh, y generar un hábito, como en todo, la alimentación, el ejercicio, el sueño, es generar hábitos realmente que nos llevan a conseguir estos niveles de alto rendimiento que estamos buscando. En la medida en la que nosotros establecemos nuestros hábitos, logramos realmente sacarla del estadio, ¿cierto? Conseguir el nivel de rendimiento que estamos buscando y al que le estamos apuntando realmente. Eh, y bueno, Dani, algo que tengas para cerrar el día de hoy. Bueno, a mí me gustaría hablar de un último tema y es en general, hablamos mucho de estos pilares, pero me gustaría hablar un poco, traer esto a algo aplicable y cómo nosotros lo aplicamos, porque Ujú. obviamente como cierre me gustaría que hablemos de esas rutinas nuestras, que hablemos un poco de los hábitos que nosotros construimos para que podamos ejemplificar un poco cómo se ve esto y que en realidad no es tan difícil, de verdad,
y también como qué tipo de estrategias genera uno para que uno pueda, digamos que, tener la vida Ujú. que se ajuste a cada quien, ¿cierto? Entonces, Sí. eh, si quieres, yo empiezo y les cuento un poco de cómo es mi rutina, ¿cierto? Lo primero que yo cuento es que yo soy una persona que tengo rutinas, pero me aburro de mis rutinas. Entonces, yo tengo lo que se llama rutinas por temporadas. Y eso es algo que me Ujú. funciona a mí súper bien. Entonces, yo no soy una persona que tenga como, que haga lo mismo todo el año, ¿cierto? O, es que desde que conozco a Daniel siempre se levanta a tal hora, se acuesta a tal hora y no, yo siempre intento cambiar. Entonces, en este momento tengo, y les voy a decir también cómo ha variado en el tiempo, para que vean que hace un mes era otra a la que tengo hoy. Entonces, Ujú. en este momento, yo casi siempre me levanto 6:15. Eh, actualmente trabajo de una, o sea, entro a trabajar a las 6:15. Y estoy yendo al gimnasio tipo 4 de la tarde. A mí me funciona porque está muy alineado al horario en Argentina, la empresa. Entonces nos funciona bien porque trabajamos como todos bastante juntos, porque a las 6 de la mañana Colombia son 8 de la mañana Argentina, entonces estamos muy alineados en hora de entrada con nuestros compañeros de Argentina. Yo lo puedo hacer, me funciona a mí entrar a esa hora y salir un poco más temprano. Dos, entonces el ejercicio lo estoy haciendo por la tarde. El ayuno, yo hago 18 horas de ayuno y una ventana de comida de 6 horas. Yo rompo el ayuno, o sea, empiezo a comer a la 1 de la tarde y después termino de comer a las 7. Entonces tengo esas 6 horas de 1 a 7 donde como eh, y aproximadamente empiezo, o sea, busco desconectarme full, como tipo 9 de la noche, 9:30, pues. Y después tengo de las 9 a 10:30 como un tiempo de relajación y empezar como una rutina de sueño. Y entre las 10:30 y 11 me quedo dormido, por lo general. Ujú. Entonces, y vuelve y empieza el otro día. Entonces, obviamente también tengo suplementos. Yo tengo algo que para mí me ha funcionado súper bien y son los batidos. En mis batidos le meto mis suplementos, en mis batidos le meto bastantes vegetales, en mis batidos meto, sí, más que todo este tema de los suplementos. Y después busco comer comidas normales. Un almuerzo, digamos que el almuerzo tradicional de la rosa. Mi dieta, me gusta mucho los vegetales, me gusta la comida vegetariana, me gusta comer vegano. No soy vegetariano, no soy vegano, también como carne, como mucha comida de mar, pero me gusta tender a buscar también esa comida eh, vegetariana, vegana, y después la complemento con otras cosas. Ahora, también busco tener muy buena nutrición, no como muchos dulces entre semana, no como comidas raras, como les digo, solamente como 2 comidas y son comidas que las planeo, entonces no hay mucho escape como a comerme dulces o a comer comida chatarra, pero esto lo aprendí de un famoso, un famoso que lo admiro bastante, que se llama La Roca o Dwayne Johnson, y él tiene algo que se llama el cheat day, el día de trampa. A mí me parece eso Ah. muy interesante porque también te da a ti no solamente algo como interno, como es que tengo que comer algo de trampa, no, pero también es una oportunidad de compartir con el resto de personas y decir, no, es que hoy es el día de comernos un helado, hoy es el día de comernos una galleta con helado, hoy es el día de tal cosa. Eso es interesante porque también no te pone en un aspecto donde eres 100% no, sino que no, mira, yo me cuido, o sea, bastante, pero tengo esa flexibilidad de poder entrar a ese tipo de cosas. Como les digo, eso me Ujú. funciona mucho a mí. Y por otro lado, la flexibilidad que les decía de como estas rutinas por temporada, es que anteriormente era muy diferente. Anteriormente yo iba al gimnasio tipo 6:30 de la mañana, entonces hacía el ejercicio temprano y el ayuno lo rompía a las 9 de la mañana y lo cerraba, o sea, empezaba a comer a las 9 de la mañana y terminaba de comer aproximadamente a las 3 de la tarde. Entonces, ese tipo de juegos me gustan mucho a mí porque también me ayudan a sí mantener una rutina, de mantener como esos hábitos, pero me ayudan con ese otro aspecto que me conozco muy bien y es que me gusta que haya diversidad, me gusta que haya cosas que salgan Ujú. también de la rutina, es como poder encontrar variedad dentro de la estructura, es algo que a mí me gusta mucho y que me mantiene motivado. Y cuando yo hago un cambio, a mi cuerpo también le gusta mucho. Yo siento que mi cuerpo es como, uff, ahora vuelvo a sentir
el efecto del ayuno, por ejemplo, como, ahora sí vuelvo a sentir el ejercicio, porque el cuerpo dice, no, ya me había acostumbrado tanto a estos meses haciendo esto así que ya como que ya era normal, entonces ya no lo sentía. Pum, hago el cambio, mi cuerpo vuelve y lo siente y es como, ok, ok, ahora volvemos y sentimos el rigor. Obviamente después va, uno se acomoda y vuelve y hay un cambio. Antes del gimnasio estaba haciendo deporte y eso había un momento en el que hacía deporte un rato por la mañana y otro rato en la noche, entonces hacía deporte 2 veces. Entonces lo he variado mucho dependiendo también de las exigencias del trabajo, de las exigencias familiares y todo esto. Cambia, pero siempre cambia, pero vuelve y se estructura. Entonces, eso me funciona a mí mucho. No sé cómo eres tú en ese aspecto. Bueno, digamos que para mí las rutinas en términos del ejercicio y de la alimentación han sido muy sencillas, son más bien fáciles para mí de modificar y son muy flexibles, ¿sí? Yo disfruto mucho hacer ejercicio, ejercitarme me gusta un montón, entonces también he cambiado mucho del gimnasio al deporte, he intentado con varias cosas y digamos que le he agarrado mucho gusto a cualquiera. Yo considero que en eso soy muy flexible y la gente que me conoce sabe que yo realmente a donde me digan vamos, vamos y hacemos, pues hacemos. Entonces yo soy en eso muy, muy tranquila y para mí es muy fácil modificar esos detalles. Hay una rutina puntualmente para mí es la del sueño. A mí esa fue la que más me costó también. Y es el levantarme temprano y el acostarme no tan tarde, por lo menos. Yo para dormir y para sentirme plena necesito bajito, bajito 6 horas. Si quiero sentirme full, full, full de energía, procuro dormir 6 horas y media, ojalá 7 horas, pero el ideal para mí, o sea, lo que le apunto son 6 horas siempre. Y yo me levanto y siempre tengo que buscar una motivación para levantarme. Entonces, en lo personal me levanto ahorita a las 5:30 porque también estoy entrando a trabajar muy temprano, justamente por el equipo que tenemos en Argentina. Y a las 5:30 me levanto a escribir. Yo me levanto todos los días a escribir, me gusta mucho, entonces lo disfruto. Y medito un rato en la mañana para organizar mis chakras. A veces en las mañanas, en vez de meditar, hago yoga, hago una rutina cortica de yoga. Me gusta mucho estirarme, me gusta eso, levantarte y que te traquee todo el cuerpo. Para mí, eso es como la rutina ideal en las mañanas. Eh, el ayuno también ahorita lo tengo en la tarde, el ejercicio lo estoy haciendo principalmente en las tardes cuando salgo de trabajar y en las noches pues dependiendo mucho de el nivel de trabajo que haya, generalmente trabajo otro buen rato, de verdad disfruto mucho de mi trabajo y bueno, me desconecto también para salir a caminar, para leer, me gusta mucho leer. eh, y en las noches para empezar a entrar en el mood de dormir, procuro soltar mi teléfono un rato, disminuir progresivamente el uso del teléfono, disminuir el chatear, cuando tengo que hacer algo, prefiero llamar, llamo a mis familiares y demás. Y en las noches para poder dormirme como tranquila, también procuro meditar un rato en las noches, a veces en las noches simplemente pongo música tranquila. En el día a día eso, por ejemplo, lo hablábamos hace poco y es, dependiendo de cómo uno esté en el día, la música me ayuda como a equilibrarme, entonces para mí la música juega un papel grande en mi día a día. Cuando amanezco así con la cabeza alborotada, escucho jazz todo el día. Cuando amanezco así como que me está costando energizarme, pongo música más explosiva. Y bueno, creo que en general la alimentación, también los batidos. Dani es mi proveedor de recetas de batidos, entonces para mí es súper práctico. Uno mete todo en esa licuadora y sale. Y el batido tiene de todo porque también los suplementos, todo lo que es rico, todo lo que no es tan rico, todo se le mete a la licuadora y un batido y salí para mi desayuno de la mañana, pues que ya no están en la mañana. Y en las tardes también procuro comer, también son 2 comidas al día. Yo hago un ayuno de entre 18 y 20 horas, depende del día y del hambre. Puedo empezar a comer más o menos entre la 1 y las 2, 2:30 de la tarde. Y también termino de comer entre las 7, 7:30, 8 de la noche, dependiendo de la complejidad de lo que vaya a cenar. Y, y bueno, creo que la motivación más grande para mí la he encontrado en el sueño, como te digo, en cómo levantarme y en nunca romper
el hábito del sueño. Ese ha sido el más importante para mí. Aquí cuento una experiencia muy corta y es, yo empecé a madrugar hace muy poco, hace como año y medio, pues poco para, en relación con la vida, ¿no? Eh, Sí, en sí, relación a canciones de reggaetón, sí. sí. Llevo como año y medio más o menos madrugando. Y desde que empecé a madrugar, me pasaba que yo a veces viajaba a visitar a mi familia y cuando viajaba a Bogotá, que es de donde es mi familia, me desordenaba. Entonces los días que estaba en Bogotá me levantaba tarde, me relajaba y cuando volví a mi casa me daba súper duro retomar la madrugada porque madrugar no era fácil para mí. Eh, y de un tiempo para acá decidí que, bueno, no, si voy a Bogotá y me tengo que levantar a las 6 y me quedo despierta desde las 6, así no haya nadie más despierto porque en mi familia no somos tan madrugadores, eh, no son tan madrugadores, somos dos equipos, están los que madrugan y los que no en la casa. Entonces, cuando no se madruga, yo igual me levanto y me voy en silencio, me salgo, me voy a hacer mi deporte, me voy a hacer mi ejercicio, me voy a trotar. Le agarré el cariño a trotar también porque en Bogotá es fácil salir a trotar, inseguro, tal vez, pero fácil. Eh, Bueno, corre más rápido. sí, ya hay más motivación de por medio. Pero básicamente ese es un punto que para mí puntualmente es importante y es un no negociable y es el hábito del sueño. Yo no puedo romper con el hábito del sueño o puedo hacerlo, pero me cuesta mucho retomarlo. Entonces evito romper con mi hábito del sueño, que es levantarme temprano, puntualmente con madrugada. Puedo acostarme tardecito, eh, pero procuro siempre levantarme bien temprano. Además, porque yo siento que es un ciclo, ¿no? Si tú te levantas tarde, te vas a acostar tarde porque no vas a tener tanto sueño más temprano. Entonces, para mí es un tema, es más bien algo que está conectado. Si te acostumbras a levantarte temprano, te vas a acostumbrar a acostarte temprano también. Y Correcto. bueno, Listo. Entonces, para cerrar, eh, a mí me gustaría recalcar algo. Uno de los enfoques principales que hemos tenido acá, estamos en un podcast de crecimiento. Para poder siempre llegar al siguiente nivel, tenemos que entendernos a nosotros, entender cómo en qué punto encontramos nuestro rendimiento óptimo, nuestro rendimiento máximo. Eso es lo más importante, es diferente para todos. Este tipo de cronotipos, arqueotipos nos ayudan a entender un poco más hacia dónde naturalmente estamos inclinados. No quiere decir que nos definan, y eso es algo súper importante que tienen que tener presentes. Ustedes tienen el poder de aprender, porque el crecimiento nos da eso, el aprendizaje, y a partir de ese aprendizaje ustedes pueden empezar a jugar con sus rutinas, así como ustedes están viendo que lo hacemos acá para encontrar lo que más les sirva. Prueben, traten diferentes cosas, el ejercicio por la mañana, el ejercicio en la noche, prueben el ayuno, puede que les sirva, puede que no. El ayuno no tiene que ser tan brusco ni tan violento como 20 o 18 horas, puede ser menos. Entonces prueben diferentes horarios de ayuno, diferente volumen, prueben diferentes comidas, prueben todo esto y empiecen a encontrar esta rutina y estos hábitos que les den a ustedes lo que están buscando en sus vidas. Entonces, ese es ujú, el tema y es para que ustedes vean que todos tenemos eso. Vamos a hacer algo muy interesante a partir de este capítulo, y es que les vamos a compartir un poquito en detalle por las redes las rutinas de las personas de 5. ¿Por qué? Porque nosotros acá, entre todos, hemos venido construyendo rutinas juntos, entendiendo que hay algunas personas que les gusta meditar, hay otras que les gusta el yoga, hay otras que les gusta el senderismo, hay otras que les gusta todo tipo de cosas tenemos acá, pero ujú. todos procuramos construir nuestras rutinas y construir nuestras cosas que nos ayuden a alimentarnos bien, a descansar, a conectarnos espiritualmente, y muchas de estas cosas están ahí en las rutinas y las vamos a compartir para que ustedes vean, y también compártanos las de ustedes para saber qué están haciendo. Pueden que haya muchas cosas que nosotros no hayamos podido tocar acá, pero que ustedes estén haciendo y funcione muy bien. Entonces, si nos comparten estas cosas, vamos cada vez más a poder construir y probar cosas diferentes. A mí me encantaría saber qué están haciendo y yo súper abierto a probarlas. Entonces, vamos con toda para ese máximo rendimiento. Excelente, Dani. Entonces, dando cierre al episodio de hoy, les dejamos la moraleja clara y es coman bien, duerman rico y hagan ejercicio. Si el tema de hoy les llama la atención, vamos a estar profundizando muchísimo más en todo lo que es nutrición y deporte.
en una próxima entrevista con un experto en nutrición justamente y en el deporte, quien tiene más de 15 años de experiencia y nos va a contar la importancia de conocer nuestro cuerpo para poder ejercitarnos y alimentarnos de manera adecuada. Así que súper pendientes a nuestras redes sociales para encontrar las rutinas del 5, nuestras próximas entrevistas y también no se les olvide que los esperamos todos los domingos, el domingo que viene a las 5 de la tarde hora Colombia, para que continuemos hablando sobre crecimiento, alto rendimiento y en esta ocasión, para el siguiente capítulo, vamos a hablar sobre cómo transformar nuestra mente para conseguir nuestros objetivos. Así que bueno, que tengan una excelente tarde y chao, chao. Chao, chao.